Hola chicos, vamos a hacer esta cápsula grabada siguiendo con la línea que estamos analizando sobre el tema de las desigualdades en Chile, ya, y cómo estas afectan al fortalecimiento de la democracia. Y hoy día vamos a trabajar el tema de la desigualdad de género. La última clase hablamos de la desigualdad en materia socioeconómica y la vinculamos mayoritariamente con los criterios de la inequidad, ya, pero hoy día vamos a hablar de la desigualdad de género, un tema de mucha contingencia hoy día, ya, un tema que tiene muchas aristas, un tema que tiene presente un importante movimiento feminista hoy día en la actualidad también, y que hay que irlo desglosando desde distintas perspectivas, y hoy día voy a proponer humildemente una estructura de análisis, voy a proponer también un análisis de comprensión histórico de cómo se han construido estos criterios de desigualdad en el género en nuestro país. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla para mostrarles el material que les he preparado. Ya, el título que ustedes ven ahí, chiquillos, en Chile la desigualdad tiene rostro de mujer, no es una frase creada por mí, es de un estudio, ya, de una encuesta que se hizo en marzo del 2020 en torno a la celebración del masivo 8M que vivimos este año, previo a nuestro claustro actual, ya producto de la pandemia, que sin duda merece un análisis también importante, que yo creo que en este momento no lo vamos a alcanzar a hacer, pero según las organizadoras de ese movimiento, en Santiago se reunieron más de 2 millones de personas en esta celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en otras regiones otros 3 millones más, por tanto el movimiento alcanzó cerca de 5 millones, si nosotros consideramos demográficamente, Chile tiene un poco más de 8 millones de mujeres de acuerdo al volumen total de población. ¿Ya? No olvidemos que desde el índice de masculinidad hay más mujeres que hombres. Partí con esta frase, que tampoco es mía, si ustedes se dan cuenta, está con comillas al final, porque también la tomé de un texto periodístico del diario El Ciudadano de Concepción, ¿ya? Donde la autora de ese informe sobre el tema de la desigualdad de género sacaba una frase que ella había logrado reportear a lo largo de la celebración de este 8M y que plantea en el fondo o grafica de alguna u otra manera la fisonomía que este movimiento feminista actual tiene. La revolución será feminista, pero también será negra, indígena, de los y las pobres, de los y las migrantes, de todos aquellos y aquellas que han sido explotados, excluidos, humillados, golpeados, que han sufrido por esta sociedad patriarcal y racista que se despliega en el marco de un capitalismo apocalíptico que arrebata la vida. Partir, chiquillos, dentro del análisis en una consideración técnica, ¿ya? Chile ocupa el quinto lugar en el mundo entre las naciones con mayor diferencia de sueldos entre géneros, ya que es una de las condicionantes económicas que nosotros analizamos también en la clase anterior, en la desigualdad económica. Ahora, para poder analizar este tema de la desigualdad por género, tenemos que hablar de la estructura de cómo se conforma la sociedad chilena desde la perspectiva del patriarcado, ya ese concepto que hoy día aparece constantemente en las discusiones de género y en estas bases reivindicativas de la igualdad, del respeto, ¿cierto?, de la libertad, entre otras cosas, desde la perspectiva femenina. Bueno, nosotros construimos una sociedad patriarcal que tiene su base en el mismo periodo colonial. ¿Ya? Recuerden que desde el mismo momento en que se organiza la conquista de América, eh, las mujeres tienen un rol secundario. ¿Ya? De hecho, la casa de contratación tiene como uno de los elementos prohibidos del ingreso a América a las mujeres españolas, sobre todo mujeres solteras, porque se parte ya de un criterio discriminatorio. Se cree que estas mujeres solteras, una vez que estén en América, van a poner casas de remoliendo a prostitución. Por tanto, desde la moralidad y desde las buenas costumbres que pretende el ideal evangelizador que quiere traer el español, las mujeres deben quedarse en su casa. ¿Ya? Por eso que en las expediciones de conquista, y por lo menos durante el siglo XVI, llega muy poca estructura femenina a este país, y eso es una de las razones también del carácter mestizo, pero ojo, de un mestizaje que está marcado desde el sector masculino del conquistador.
¿ya? Y la función de la mujer indígena abusada por este conquistador, sin desconocer que también hay estudios que hablan del amancebamiento o de las relaciones de amor que surgieron, pero la mayoría de esas casos, de esas relaciones fueron fruto del abuso, ¿ya? La famosa siesta del amo en las haciendas negroides, por ejemplo, o lo que se podía hacer también en lo que son las estancias o haciendas coloniales acá chilenas a través de la institución de la encomienda. ¿Ok? Por tanto, nosotros vamos construyendo desde el origen de la colonia un sentido patriarcal que relega a la mujer en un segundo plano. Pero además, ese segundo plano de la mujer se va alimentando aún más en esta sociedad patriarcal con la estructura misma del señorío en la hacienda, ¿ya? Donde está el patrón, en el fondo, que es el administrador y el proveedor de la vida económica de la familia, y la mujer queda relegada al mundo interior del hogar. Ahora, dentro de esa misma sociedad colonial, recuerden ustedes que los grandes educadores fueron los jesuitas, y los jesuitas llegan a América, pero sin una congregación femenina que los apoye. Ya los jesuitas no tienen una, una gama de monjitas, como sí tienen las otras órdenes religiosas. Ahora, ¿por qué tan importante el tema de los jesuitas? Porque ellos en el fondo fueron los grandes profesores y los grandes colegios donde se desarrolló el pensamiento durante el periodo colonial eran jesuitas. Y obviamente que no había educación para las mujeres. Y la educación que se podía dar a las mujeres estaba mayoritariamente para las mujeres de los sectores criollos, ya, o hispanos de la élite colonial, y que solamente cumplían funciones de aprendizaje de labores domésticas. Y en muchos casos, estas escuelas de monjitas se referían más a un castigo social, muchas veces, el claustro, el encierro, que a una verdadera intención de que las mujeres tuvieran un proceso de educación formal. Por otro lado, ya en una segunda etapa, cuando se organiza el Estado chileno bajo el ideal portaliano, tanto en su base jurídica como en su base social, nuevamente se vuelve a dejar en un segundo plano a esta estructura de la mujer y el país se construye desde la perspectiva del hombre. ¿Ya? Acuérdense, por ejemplo, que las mujeres van a quedar inhabilitadas dentro del derecho a sufragio y durante gran parte del siglo XIX no van a poder ingresar a la universidad, y las educaciones van a ser un currículum para los hombres, un currículum para las mujeres. ¿Ya? Por tanto, todo este formato, de alguna otra manera, va constituyendo y va armando esta sociedad patriarcal que está dirigida, construida y administrada por hombres. También la construcción jurídica y cultural con que se concibe la familia y que se va plasmando a través de esta experiencia histórica llega hasta nuestros días. ¿Ya? Nosotros hoy día, en la actualidad, en nuestro Código Civil, seguimos encontrando importantes elementos de desigualdad de género que están presentes. Hace poco tiempo, en diciembre del año 2019, el Senado encargó a la Biblioteca Nacional del Congreso que hiciera una investigación, una lectura desde la perspectiva del derecho de nuestro Código Civil y fuera identificando todos aquellos elementos que entraban dentro o las persistencias de desigualdad de género que aún quedaban en la redacción de este código, ya desde la redacción, pero también desde lo jurídico. Y ahí, por ejemplo, encontraron varias cosas que se las voy a leer. Por ejemplo, que el Código Civil chileno establece distinciones respecto a las mujeres basadas solo en consideraciones del sexo biológico, ¿ya? En términos de procreación, en términos de madurez. De hecho, hace una diferenciación en los criterios de lo que significa la pubertad, la adolescencia, entre hombres y mujeres, que está diferenciada por etapa biológica y por año. También utiliza de forma genérica el concepto masculino para referirse muchas veces al orden familiar que está compuesto por mujeres e hijos. Y de hecho tiene todo un apartado en el artículo 44 donde habla del concepto del buen padre de familia en relación a la manutención. Más allá de que las obligaciones entre padre y madre son mutuas, ya lo grafica desde la figura del padre. También en materia de segundas nupcias sigue persistiendo el requerimiento de que las mujeres tienen que esperar un año para volver a casarse, cosa que los hombres no. Y eso tiene que ver en una justificación por el tema de los problemas de paternidades que puedan surgir en este segundo matrimonio. ¿Ya? Hoy día sí existe la posibilidad que aquella mujer que se ha separado recientemente, para poder casarse antes del año, tiene que recurrir a un juez que la habilite para este nuevo casamiento, cosa que al hombre no. Y también en el régimen marital de sociedades conyugales,
impide a las mujeres tomar decisiones en situación de los bienes, sean propios de la mujer o sean de la comunidad familiar, ¿ya? Y la administración de esos bienes, y quién puede hacer uso de esos bienes, venderlos, permutarlos y todo lo demás, es solo el hombre, ¿ya? Quien sigue estando considerado como el jefe de hogar o de familia. Por tanto, nuestra historia se ha ido construyendo con estas cosas que tienen incluso persistencia hasta el día. Por otro lado, tenemos un sistema educativo que se proyectó desde sus orígenes históricos en este tipo de sociedad patriarcal, ¿ya? Nosotros, chiquillos, tenemos diferencia y referencias a la diferencia de los estilos de lo que deben aprender incluso hasta 1996. Ya no hay un currículum universal, sino que se diferenciaban en ciertas asignaturas qué le correspondía aprender a una mujer y qué le correspondía aprender a un hombre. De hecho, yo soy parte de ese tipo de educación que se aplicaba en la década del 80 y del 90. Y por último, dentro de esta sociedad patriarcal y los elementos en cómo se conforma, está también el sistema económico y laboral que replica las diferencias de género, ¿ya? Con lo cual, en el fondo, le quita la autonomía de la capacidad de decisión, ¿cierto? Y de administración por parte de los bienes económicos a la mujer, como lo proyectábamos también en el tema del Código Civil. ¿Ya? Podríamos mencionar mucho más, yo voy a tomar esto nomás porque, por el tiempo que tenemos para hacer esta cápsula grabada. Ahora, ¿qué roles se fueron definiendo históricamente a través de la construcción de esta sociedad patriarcal? El rol de la mujer estuvo supeditada a la autoridad del hombre, se le consideró la administradora del hogar, ¿ya? Desde adentro, y se le asignaba el rol de la procreación y el cuidado de los hijos. Mientras que el hombre es el proveedor de los recursos económicos, está desligado de las responsabilidades de crianza y está vinculado a los procesos de toma de decisiones. La mujer pertenece al mundo íntimo del hogar y el hombre pertenece al mundo externo del hogar. ¿Ya? Por tanto, hay responsabilidades que son absolutas en esta sociedad patriarcal y que son excluyentes del otro. Por ejemplo, si la mujer es quien se encarga de la procreación y el cuidado de los hijos, el padre queda totalmente eximido de las responsabilidades de esa crianza. ¿Ya? Por un lado, si el hombre está en el proceso externo de la toma de decisiones, el hombre es el que vota y la mujer en el fondo se queda en el mundo interior de la casa. Y así se va construyendo. Ahora, obviamente que para romper con esta construcción histórica de la sociedad patriarcal, los movimientos feministas han jugado un rol importante, sobre todo a lo largo del siglo XX y XXI. Me he permitido, chiquillos, proponer una periodificación, una clasificación de cómo se ha desarrollado el tema del feminismo chileno a lo largo del siglo XX. Y para ello, chiquillos, he propuesto en el fondo la siguiente priorificación y caracterización. Al primer movimiento que surge en 1880 hasta 1950, lo vamos a denominar como el feminismo masculinizante. ¿Ya? Este feminismo que se va a vincular con el mundo masculino para conseguir los derechos de género. ¿Ya? No es un movimiento que surja a la par o que pretenda disputar, sino que se masculiniza, se vuelve hombre para exigir en ese mundo de hombres los derechos esenciales que las mujeres requerían en esa época, que estaban vinculados al ingreso a la universidad, lo cual se logra con el decreto Munátegui de 1878, y posteriormente el sufragio, ya que va a tener dos momentos, por ley de 1934 para el sufragio en elecciones municipales y por ley de 1949 para elecciones presidenciales y parlamentarias. Ya, este primer feminismo masculinizante, como les dije, tiene el apoyo político del sector conservador. Y aquí hay un elemento en el cual detenerse. El sufragio femenino no obedece a un ideal liberal en el sentido de la igualdad o del sufragio universal, ¿ya? O en el reconocimiento mismo de la capacidad de las mujeres como agentes igualitarias del derecho a voto, sino que en Chile surge por una conveniencia electoral del Partido Conservador. De hecho, el derecho a sufragio de las mujeres no es una propuesta de los sectores liberales, que son altamente conservadores también, sino que del Partido Conservador, porque ven las mujeres y su nexo y apego a la Iglesia Católica la posibilidad de atraerlas, cooptarlas electoralmente. ¿Ya? Por tanto, esa es la primera fase.
La segunda fase es la marcamos entre 1950 hasta 1973 y la denominamos feminismo emancipador, que es el despertar, sobre todo en la década del 60, de la mujer que comienza a poner en la palestra de la discusión pública las tareas como el aborto y la anticoncepción. De hecho, Chile es uno de los primeros países en importar la pastilla anticonceptiva en 1967, en el gobierno de Eduardo Frei, un gobierno demócrata cristiano, ya que fue muy cuestionado por lo mismo. Y lo que busca la mujer en este feminismo emancipador es buscar la visibilidad de las mujeres fuera de los roles tradicionales, ¿ya? Y es aquí donde comienza también el destape femenino, la minifalda, ¿ya? La publicación de la revista Paula, donde comienzan en el fondo a hablar de qué intereses de vida tiene la mujer que vayan más allá de los estrictamente consagrados y marcados en la vida tradicional, que es el hogar, ¿ya? Y obviamente que todo este movimiento emancipador, pro aborto, donde las mujeres se muestran, donde en el fondo buscan esta emancipación de su rol tradicional, patriarcal, es apoyado por los sectores de izquierda y por todo este movimiento revolucionario que se vive en la década del 60 y que involucra a gran parte de Latinoamérica. Y finalmente, bueno, en este lapso nosotros llegamos a un periodo de dictadura militar donde todos estos avances del feminismo masculinizante, el feminismo emancipador, de la ampliación del sufragio y de este nuevo posicionamiento desde la perspectiva del rol de género que han congelado, e incluso se vuelve a refundar Chile bajo el ideal de lo que declara la Junta, bajo los elementos tradicionales de la sociedad patriarcal. Y de hecho, hay algunos estudios que no vamos a analizar hoy día que plantean que la dictadura militar en el fondo resalta este nuevo rol de la mujer desde la perspectiva patriarcal, lo vuelve a afianzar, pero utiliza a las mujeres también para implementar su régimen dictatorial. Y por último, llegamos al periodo actual, tras post-dictadura, periodo de transición en adelante hasta nuestros días, que yo le puse un nombre, no sé si él será el más adecuado, pero es el feminismo antipatriarcal. Y con eso quiero decir que es un feminismo transversal, que no solamente busca los derechos civiles como el primer movimiento, o no solamente apunta a la estructura de la sociedad eh, y de la participación, como es el caso del feminismo emancipador, sino que busca romper con toda una serie de elementos que son transversales a la estructura de nuestra sociedad y que no solamente se enfoca en un punto. Dentro de este feminismo patriarcal moderno, ¿ya? Que se vincula desde la femenidad, distinto del primer movimiento, que era desde la masculinidad, nosotros vamos a encontrar búsquedas de principios que apuntan a ir en contra de la violencia de género, contra la educación sexista, van a estar a favor del aborto, contra la desigualdad de género, pero lo más importante de estas banderas de lucha es que, a diferencia de los dos movimientos feministas anteriores, que estaban apoyados por algún sector político que los promovía, el conservadurismo para el sufragio femenino, los sectores de izquierda para este feminismo emancipador, este feminismo antipatriarcal es autónomo. Y ha tratado y se ha preocupado de mantener esa autonomía y no dejar que ningún sector político, ningún partido político, inclusive ONG, ya organismos no gubernamentales, presten presencia y puedan en el fondo teñir de alguna ideología o de algún elemento de negociación política esta actividad, este movimiento feminista actual. ¿Cuáles son los núcleos duros de esta lucha feminista? Y aquí nos estamos situando en la actualidad. Primero, la socialización cultural persistente a cambiar los roles tradicionales de género. Estamos en una sociedad que tiene un alto grado de machismo aún y que no logra visualizar ya el daño o la descalificación o la desigualdad que genera esa estructura de sociedad que tiene un componente cultural. Por otro lado, un sistema educacional que a temprana edad marca los prototipos de oficios para hombres y mujeres y que siguen estando presentes. Por eso que es tan importante el tema de la educación no sexista. Por otro lado, están las brechas salariales que parecen inmunes a los cambios sociales. ¿Y por qué cambios sociales? Porque si uno analiza la estructura de pensamiento de la mujer hace 40 años atrás a lo que tiene una mujer hoy día, son radicalmente diferentes. ¿Ya? En el sentido de que la jerarquía de los procesos que se tenían antes han cambiado.
hace 40 años atrás la jerarquía, o hace 50 años atrás la jerarquía del pensamiento femenino en una sociedad tradicional estaba en casarse, tener hijos, terminar la escuela si era posible y si era posible trabajar. Pero hoy día eso se jerarquiza. La mujer quiere estudiar, quiere trabajar, quiere tener un hijo y si alcanza, un marido. ¿Ok? Y a pesar de estos cambios y a pesar de que la mujer se ha integrado en el mundo del trabajo de forma súper fuerte, a pesar que se mantienen las diferencias que las vamos a ver después, de igual manera parece que esos cambios demográficos, que esos cambios en el rol de la nueva generación de mujeres, en cómo piensan su desarrollo de vida, parece que la sociedad chilena en general aún no las logra plasmar en cambios concretos. Y obviamente que nos vamos a encontrar por eso también en otro de los principales puntos que son los diversos tipos de violencia sexual, psicológica y física que constantemente nosotros estamos viendo a través de la televisión, las noticias, entre otros. Todos estos datos, todos estos núcleos yo los saqué de un estudio que hace el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, que en el 2010, que se llama Género, los desafíos de la igualdad. ¿Por qué tomé esto en el 2010? Porque en el fondo lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ¿qué ha pasado del 2010 a esta parte? Con estos núcleos duros de resistencia a este movimiento feminista. Según una encuesta que se hizo en el 2018 por la misma Organización de las Naciones Unidas, para el caso de Chile, ya el 24% de la población está de acuerdo en que la responsabilidad de cuidar la casa es responsabilidad de las mujeres. ¿Ya? Cerca del 25% dice que las mujeres son parte del hogar. Ahora, en el 2010 era el 44,3%, por tanto avanzamos. Pero otro dato dice que el 25% de las mujeres encuestadas, en esa misma encuesta obviamente, dice estar de acuerdo con el rol de la mujer como encargada o administradora del hogar. Por tanto, lo que no sucede en el mismo porcentaje en relación a los hombres, porque 7 de cada 10 hombres rechazan esa idea. Por tanto, tenemos que en el fondo las bases de cómo se cambian tienen que apuntar tanto a cambiar la mentalidad de los hombres, pero también a cambiar la mentalidad de las mujeres. Y aquí un punto importante, porque en el fondo hay variaciones en esta encuesta de acuerdo a los grupos etarios, a las condiciones socioeconómicas, o sea, todo eso también es materia de análisis que hoy día, por el tiempo, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuáles han sido algunos avances dentro de esta lucha por la igualdad de género? Primero que en 1998, chiquillos, se eliminó el término de hijo natural para aquellas madres solteras que iban a inscribir a sus hijos al registro civil. El hijo natural implica en el fondo que es de padre desconocido, lo cual implicaba también una serie de discriminaciones, por ejemplo, cuando esa mamá llegaba a inscribir a un niño a un colegio católico, ¿ya? Y también era discriminatorio en el sentido mismo de la humillación propia del género, en el fondo como que, y disculpen que lo plantee de esta manera, como que aquella mujer no supiera quién fuera el padre de sus hijos, ¿ya? Por eso que eso cambió y desde 1998 las mujeres pueden inscribir a sus hijos con el apellido del padre sin que éste lo haya reconocido. También está la ley de aborto en las tres causales del año 2017, la ley de equidad de género en los cargos de representación popular del 2018 y en marzo la ley Gabriela del 2020 sobre el fortalecimiento de las penas para la violencia y agresión de género. ¿Ya? Podríamos mencionar muchas más, pero yo les quiero dar una muestra de cómo se van generando estos avances. Si hay avances, tenemos que preguntarnos también cuáles son las persistencias que nos mantienen en el quinto lugar como el país con mayor desigualdad de género a nivel de sueldo o como un país altamente desigual en la relación hombre y mujer. Primero, hay distinciones masculinas para referirse a situaciones genéricas que aún están presentes en el Código Civil, como se las leí anteriormente. También que la participación laboral femenina sigue estando un 22 puntos por debajo de la de los hombres, a pesar de que las mujeres se han incorporado al mundo del trabajo. Que hay diferencia de sueldo de un 12,4% trabajo de igual categoría e importancia entre hombres y mujeres. Que las mujeres pagan un 12% más en las tasas de interés al acceder a un crédito y tienen menos tiempo para poder pagarlo en relación a los hombres. Esas son las principales, ¿ya? Espero que con este tema podamos introducir la discusión, chiquillos, para el horario de chat y vamos marcando un poco las actividades del último trabajo evaluado que ustedes van a tener que hacer. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien y nos vemos en el horario de chat. Chao.